Así como está, quiero que se ponga de pies. Gloria sea al Señor. Tenemos 20 minutos. Gloria sea al Señor. Busque su Biblia en el libro Romanos, capítulo 6, verso 23. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incline su rostro. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche, Señor, te doy gracias, Padre, por ser, Padre, portador de tu palabra en esta noche. Espíritu Santo, amigo fiel, amigo verdadero, Señor, hazte sentir en esta casa, Señor, como tú lo has estado haciendo, Señor amado. Padre, te pido, Señor, que seas tú usando mis labios, Padre. Padre, yo voy a dar la palabra conforme tú me la diste, Señor amado. Espíritu Santo, Señor, tú los has bendecido. Todo, Señor, desde el principio, Señor amado. Espíritu Santo, te pido, Señor, que quites todo aquello, Padre, que quiere estorbar en esta hora, Señor. Todo aquello que quiere impedir en esta hora, Señor, no prevalece, Padre Santo. Te pido, Espíritu Santo, que limpie los aires, Padre. Limpia la atmósfera, Señor amado. Todo espíritu de distracción, Padre, todo espíritu contrario, toda fuerza maligna, Padre, todo principado, toda potestad, toda fuerza contraria en esta hora, Padre, que quiere intervenir tu palabra, Señor, no prevalece, Señor amado. En esta hora, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén. Dígale a tu hermano las consecuencias del pecado. Dígale, las consecuencias del pecado. Gloria sea al Señor. Cuando hablamos, aleluya, de consecuencias y hablamos del pecado, nos remontamos al primer, aleluya, desde el principio, aleluya, en Génesis capítulo 3, aleluya, en adelante. Usted puede ver, aleluya, cómo el pecado pudo entrar a la humanidad, cómo el pecado pudo venir a esta tierra, aleluya. Y en aquel momento, cuando usted se da cuenta, aleluya, que cómo pudo entrar el pecado, usted sabe que el pecado entró por Adán y Eva en el huerto de Edén, aleluya. Cuando Jehová, bendito sea el nombre del Señor, le dijo que no comiera del árbol del fruto del bien y del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay consecuencias que el hombre, aleluya, el ser humano en estos tiempos, aleluya, advertencia que muchas veces Dios nos da a nosotros como cristianos de lo que no debemos de hacer. Estos hombres fueron plantados en el huerto del Edén con propósito. Estos hombres, Adán y Eva, fueron plantados para ser de bendición, pero fueron advertidos que no probaran este fruto. Pero el ser humano en su codicia, en estos tiempos, aleluya, muchas veces el pecado disfrazado de algo delicioso, el pecado disfrazado de algo rico se puede ver en un momento, pero el pecado trae consecuencias. El pecado a menudo trae consecuencias a la vida del ser humano. Estos hombres, cuando vieron aquella fruta hermosa, cuando aquella serpiente le dijo: no, pruébala, cómala. Muchas veces gente afuera, gente, amigos tuyos, hombres que en tu trabajo te dicen: no, hazlo. Pero cada acto que nosotros hagamos en esta tierra trae consecuencia. Por eso el tema de hoy, el pecado trae consecuencia. Aleluya. Y muchas veces, y me remoto en la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 12, verso 1, aleluya, donde este hombre también llamado David, alabado sea el nombre del Señor, un hombre, aleluya, que había, bendito sea el nombre del Señor, descansado en un momento. Y dicen que David miró a aquella mujer que se estaba bañando, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. David se confió, David, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, desmayó en un momento, aleluya. Pero lo que me impacta, amado hermano, cuando nosotros leemos en 2 de Samuel capítulo 12, verso
verso 1 en adelante, dicen, aleluya, que el profeta Natán se le presentó a David y diciendo lo que David había hecho. Muchas veces el hombre en estos tiempos trata de ocultar, alabado sea el nombre del Señor, lo que un día le puede traer persecución a la vida. David pensó que ocultándole a los hombres, aleluya, iba a estar todo bien en su reinado, pero había un profeta de Dios llamado Natán que se le acercó y le dijo lo que este hombre había hecho mal delante de los ojos de Dios. Diga conmigo, el pecado trae consecuencias. Es por eso cuando el profeta Natán se presenta delante de David, le dice, habían dos hombres, un rico y un hombre pobre. El profeta Natán se le presenta y le dice, aquel hombre rico, aquel hombre tenía bastante ovejas, bastante ganado, pero aquel hombre pobre tenía solo una oveja. Alabado sea el nombre del Señor. Y empieza el profeta Natán a decirle a David, a decirle en parábola, pero David se levanta y dice, ¿qué hombre tan injusto pudo ser este? Le dijo, que quitándole la única oveja, la única criada que este hombre tenía, merece la pena máxima, merece algo fuerte. Y el profeta Natán se levanta y le dice, ese eres tú. Aleluya. David quería ocultar lo que un día hizo con aquel hombre llamado Urías. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso, aleluya, que David en ese momento, aleluya, que este hombre pecó. Alabado sea el nombre del Señor. Vinieron pruebas para su vida, vinieron dificultades para su vida. Su reinado empezó, aleluya, a decaer. El profeta Natán le dijo, no verá espada toda tu familia, va a haber sangre, porque consecuencia de algo que el hombre haga al final trae consecuencias. Todo lo que usted haga en estos tiempos trae consecuencias. Nada puede estar oculto delante de los ojos de Jehová. Nada puede estar oculto delante de los ojos del Dios Todopoderoso. Diga conmigo las consecuencias del pecado. Y número 1, el pecado te separa de Dios. Diga conmigo, el pecado te separa de Dios. Y búscame ahí, hermano, Isaías 59, capítulo 2. Isaías 59, capítulo 2. Poderoso es Dios. Y dice, mire lo que dice Isaías. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlos. ¿Qué ha hecho el hombre en estos tiempos? ¿Qué ha hecho el hombre en estos tiempos? Por eso te dije que el pecado te separa de Dios. Isaías está hablando de nuestras iniquidades. Isaías está hablando de lo que nos separa de Dios en estos tiempos. Por eso el hombre hoy en tiempo no puede escuchar la voz de Dios. Mi alma te alaba, Espíritu Santo, porque sus iniquidades han hecho ocultar la voz de Dios. Shekatayamansa. Le dije al Señor, no quiero predicar, pero ya una vez estando aquí, la unción empieza a fluir. Pero la gente hoy en tiempo, si tú estás aquí, este es el tiempo que te alinees con Jehová. Si en esta noche estás aquí, este es el tiempo donde te puedes alinear con Dios.
eso mucha gente hoy en tiempo no escucha a Dios. Ponme Isaías nuevamente. Por eso mucha gente hoy en día no puede escuchar de Dios. ¿Y qué es iniquidad? Son maldades, perversidades y abuso. Y sinónimos son injusticia y maldad. La maldad en estos tiempos, hoy en día, hoy en tiempo, la maldad que estamos viviendo. Hay separación entre el hombre y Dios por su maldad. Por eso muchos no escuchan a Dios. Por eso muchos no dicen Dios no está. Es porque tu mismo pecado ha hecho que se aparte Dios de ti. Por eso cuando estos hombres, Adán y Eva, pecaron, lo primero que hicieron, se ocultaron delante de Dios. Y había división entre ellos y Dios. Porque el mismo pecado que estos hombres tenían, lo hacía que ellos se ocultaran. Porque el mismo pecado te hace ocultarte de la presencia de Dios. Y Dios hablándote muchas veces, pero tu pecado te aparta de Dios. Y Dios estando en el huerto del Edén, paseándose la voz por ese lugar. Diga conmigo, punto número 2. El pecado trae muerte espiritual y muerte física. Escúchelo. El pecado trae muerte espiritual y muerte física. El pecado es un cáncer. El pecado es un cáncer que te viene matando poco por poco. Ponme Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23, el que leímos. Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? Muerte. El pecado trae muerte espiritual y muerte física. ¿Y cómo es la muerte espiritual? Cuando el pecado ya entra en nosotros. ¿Cómo es? Usted sabe que antes, cuando usted tenía el deseo de orar, ya no lo tiene. Que antes que usted tenía el deseo de congregarse, ya no lo tiene. Que antes usted tenía el deseo de evangelizar, ya no lo tiene. Que antes usted tenía todo el deseo de estar en la casa de Dios, pero ya no lo tiene. Diga conmigo, llegó la muerte espiritual. Y así es el pecado. Porque el pecado te va contaminando y te va sacando del lugar donde tú estabas, del lugar de bendición donde Dios te había plantado. Y después, solo tengo 10 minutos, y después llega la muerte física. Shekatayananza y Prabasakatayanza. El mismo pecado te hizo que no buscaras a Dios. El mismo pecado te hizo que dejaras de hacer lo que te gustaba. Pero el mismo pecado te sacó. Y ya entró la muerte física. Y después viene la muerte. Perdón, entró primero la muerte espiritual. Pero después viene la muerte física. Que es lo más lamentable que pueda haber para un hombre y una mujer de Dios. La paga del pecado es muerte. Usted ve que hay mucha gente que un día estuvieron en Dios, pero se apartaron, pero en un momento se salieron y por X o cualquier razón
perdieron la vida. Usted ha conocido casos. Yo he conocido casos. Porque el pecado te mata. El pecado te mata. Y punto número 3. El pecado afecta nuestra relación. Y vaya conmigo. Voy a hacer rápido. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, siga, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, siga, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El pecado que afecta nuestra relación con Dios. Usted puede ver un matrimonio, viven peleando, en pleitos, en contiendas, en iras, en disensiones, tantas cosas. El pecado afecta tu relación con Dios. El pecado afecta la comunión que tú tienes con Dios. Por eso usted ve gente, aleluya, que rápido se enoja. Gente que rápido entra aquellas iras en ellos. Gente pleitista que por nada empiezan a pelear. Se les salió el perro y empiezan ellos a pelear. ¡Ey! Dejaste la puerta abierta, mira. O se le perdieron las llaves por X o cualquier motivo. Y empiezan los conflictos. Y empiezan las contiendas. Y se empieza a destruir un matrimonio. Porque cuando en el matrimonio hay pleitos, hay contiendas, hay celos, ese matrimonio no va a durar para siempre. Ese matrimonio, Satanás rápido lo va a devorar. Y así es nuestra relación con Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Hoy en día, el pecado, aleluya, mucha gente cuando se habla de pecado no les gusta. Muchos predicadores no hablan del pecado porque saben cómo están viviendo su vida delante de Dios. Pero cuando tú sabes cómo estás viviendo tu vida delante de Dios, tú tienes la potestad para hablar de algo que tú lo estás viviendo. El pecado destruye la relación. Aquel hombre que oraba a las 3 de la mañana, ya su relación fue destruida por el pecado. Aquel hombre, aquel predicador que predicaba, aquel predicador que tenía comunión con Dios, pero entró el pecado en el predicador. Usted sabe que el diablo no anda jugando en estos tiempos. De una u otra manera, nosotros tenemos que estar a la expectativa de lo que pueda suceder. ¿Usted cree que a mí no me llegan ataques? ¿No salen Bexabeles, no salen mujeres? Claro que llegan. Pero tengo que estar a la expectativa para que mi relación,
aún hasta en el Facebook. Yo tengo que estar pendiente porque a veces a cualquiera aquí le ha pasado. Hay mujeres y te mandan la solicitud y lo primero que hago yo es bloquearlas. Le doy corte chaleco de un solo. Aquí no. Y veo si es cristiana o no. Pero si tiene algo que no es adecuado ante los ojos de Dios, venga, para afuera. Esto destruye tu relación con Dios. Esta tecnología destruye la relación íntegra con Dios. El tiempo que muchas veces le estamos dedicando a este teléfono, no le estamos dedicándole a Dios. Y así es una relación de pareja. El tiempo que no le estás dando a tu esposa, estás perdiendo el tiempo por no dedicárselo a ella. Igualmente con Dios. Diga conmigo, punto número 4. El pecado te esclaviza. El pecado te esclaviza. Y vaya conmigo, mire. Vaya conmigo. Gloria sea al Señor. En el libro de San Juan, aleluya, capítulo 8, verso 31. Ayúdame ahí, por favor, hermano. No soy, aleluya, maestro, pero quería compartir esta palabra con ustedes. Aleluya. Y el Señor ponía esta palabra ya, aleluya, y tenía que darla, amén. Y dijo, mire lo que dice San Juan capítulo 8, verso 31. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Siga. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Siga. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices ser libre? Siga. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Cómo? Vuélvalo a repetir. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Siga. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Habrá alguien que pudo agarrar esa palabra? ¿Habrá alguien que pudo agarrar esa palabra? ¿Habrá alguien que pudo agarrar esa palabra conmigo? El pecado no es para siempre, pero el Hijo de Dios sí es para siempre. El pecado te esclaviza. Usted sabe que es un esclavo, pero un esclavo es alguien que se deja mandar y hacer lo que aquel está diciendo. Y el diablo te dice: hey, mira, solo es una mentirita. Mira, róbate eso. Solo es un lápiz. No es nada. Mira, solo es una bolsa de cemento. Solo es una llana. Pásala ahí. No, hombre, solo son unos spacer. Fíjate que mire, la vez pasada andaba con el evangelista Anthony, y este varón no había pasado una Coca-Cola, y se había venido el guerrero y dice: varón, no pague esto. Y yo le dije: varón, pues no sé, ya se salió. Y el varón fue
y la fue a pagar. El diablo te dice: no, ya te la tomaste. El diablo te dice: no, ya te saliste con la Coca-Cola. ¿Para qué la vas a pagar? Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y dices: eso está malo, eso yo tengo que pagarla, porque no es adecuado delante de Dios. El pecado te esclaviza a hacer lo malo. El diablo te tiene muchas veces de títere, porque cuando usted agarra un títere, usted lo está meneando para donde usted quiere. Le hace para aquí, le hace para allá. Con aquellos amigos vete a tomar, con aquellos amigos vete a fumar. Y el diablo así te tiene, de aquí para allá, de aquí para allá, porque eres esclavo del pecado. Y tu amo, el diablo, Jehová lo reprende en esta hora, está haciendo contigo lo que él quiere. Por eso cuando estos hombres, estos judíos, le preguntaban a Jesús: ¿y qué es un esclavo? ¿Qué es eso? Los judíos interrogaron a Jesús preguntándole: ¿pero qué es un esclavo? ¿Qué es? Linaje de Abraham somos. Y haciéndole preguntas a Jesús. Pero Jesús le dice: el esclavo no es para siempre. Usted antes en el mundo, yo antes en el mundo, era esclavo de Satanás. El diablo hacía conmigo lo que él quería. Pero cuando llegó el Hijo de Dios a libertarme, fui totalmente libre por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo quieres seguir viviendo tu vida en estos tiempos? ¿Quieres seguir siendo esclavo? ¿Quieres seguir que el diablo te esté mandando y haciendo lo que él quiere contigo, con tu familia, con tus hijos? ¿Qué quieres? ¿Quieres la libertad o quieres ser esclavo en estos tiempos? ¿Qué quieres ser? Si el Hijo lo libertare, fuera totalmente libre. En Cristo tenemos la libertad. En Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. ¿Quieres seguir que el diablo te esté metiendo cosas en tu cabeza, en tu mente, jalándote de un lado para otro, jugando con tu vida? No permitas hoy, en esta noche, deja que la presencia y el Espíritu Santo de Dios te liberte en esta noche. Ya no seas esclavo de Satanás. Ya no seas esclavo de Satanás. La esclavitud no es para siempre. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero hubo alguien que los libertó. Hubo alguien que escuchó la voz. Hubo alguien, aleluya, que escuchó el clamor y dijo: sácanos de la esclavitud, aleluya. Y en esta noche tú tienes que clamar para que Dios rompa toda esclavitud en tu casa, para que Dios rompa toda esclavitud en los tuyos. ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano en esta hora? ¿Habrá alguien que pueda decirle: ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nadie? Hoy el que gobierna mi vida se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. ¿Cómo quieres seguir viviendo tu vida? ¿Quieres seguir que
que el diablo te esté mandando y haciendo lo que no es adecuado? Hoy es tu noche. No dejes que el pecado te esclavice. Ya no seas más esclavo del pecado. Ya no seas más esclavo de lo malo. Sé libre. Sé libre de la mentira. Sé libre del engaño. Sé libre de la contienda, de tantas cosas. Sé libre. Y despójate del adulterio, fornicación. Despójate de todas esas cosas. Diga conmigo, número 5. El pecado trae consecuencias externas. El pecado trae consecuencias externas. Y vaya conmigo en Apocalipsis. Apocalipsis 20, capítulo 15. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es? El pecado trae consecuencias externas. Usted se pueda meditar y decir, ¿qué es eso? El pecado que muchas veces usted no confiesa. Esas son consecuencias externas. Consecuencias que están en nosotros, que muchas veces hacemos lo malo y no confesamos. Muchas veces pecamos y no lo hacemos y venimos delante de Dios. Muchas veces por orgullo o por el qué dirán, nos quedamos con lo que hicimos. Y ahí donde vienen las consecuencias externas en nuestra vida. Y ahí el enemigo te termina de matar por completo, porque no confesaste tus pecados. No reconociste lo que habías hecho malo delante de Dios. Por eso en el principio, cuando empecé a predicar, usted escuchó que yo hablé de David. David no confesó el pecado, pero hubo alguien que fue a donde David y le dijo lo que había pasado. Pero ¿qué pasó con David? El hijo que esta mujer Betsabé había tenido, Dios se lo mató. Pero ¿qué hizo David? David dice que se rasgó su vestidura y se postró delante de Dios y reconoció lo que él había hecho mal delante de los ojos de Dios. Es por eso que David fue perdonado de sus pecados. Pero ¿qué hizo Jehová? Mató a aquel niño que había nacido. Y primero lo que Dios tiene que hacer es matar con lo que no sirve y darle vida a lo nuevo que empieza a conocer, que empieza a caminar. El pecado, escúchalo bien, el pecado destruye, pero la gracia de Dios reconstruye. Escúchalo bien, el pecado destruye familias, hogares, familias, matrimonios, pero Dios construye. Pero todo está cuando el hombre reconoce lo que ha hecho mal.